Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y hoy tenemos el honor de entrevistar a Tomás Straca, quien es un historiador venezolano e integra el Instituto de Investigaciones Históricas Germán González Oropesa de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP, en Caracas, y dirige el doctorado en Historia en esa casa de estudios. Estaremos hablando el día de hoy de esa historia no contada de Venezuela por medio de un repaso a las obras más destacadas de este autor, como pueden ser La voz de los vencidos, ideas del Partido Realista de Caracas, 1810-1821, contra Bolívar, compilación y comentarios de los artículos del periodista realista José Domingo Díaz contra Simón Bolívar, la épica del desencanto bolivarianismo, historiografía y política en Venezuela, que es este libro que tengo aquí en mis manos, entre otros. Así que bueno. Sin más, bienvenido a Venezuela Provincial por primera vez, don Tomás. Pues gracias, Emilio, por la invitación, por la oportunidad de comunicarme contigo y de dialogar con tu público, con tu audiencia. Bueno, el honor es todo de nosotros tenerlo el día de hoy, don Tomás. Bueno, antes de empezar hay que decir que Tomás Estraca es uno de los historiadores más rigurosos en Venezuela. Utiliza mucho las fuentes primarias en sus obras y suele ser muy neutral en su análisis. No se casa con ninguna corriente para aquellos que no hayan leído su obra, ¿no? Pero vamos a empezar, Tomás, hablando de la serie de artículos que lanzó hace poco en la página Pro Da Vinci, ¿no? Que es llamada Notas de la Historia Empresarial Venezolana, y ahí nos trae a colación en el artículo de Felipa Mora, sus telares y sus mercados, el caso de los telares del Tocuyo, ¿no? Que esta tela fue un producto de alta calidad hecho de algodón y era de tan buena factura que se llegó a exportar a diversos puntos de la monarquía hispánica, ¿no? Así como también Ujú. a otros países europeos, ¿no? Y representó grandes ingresos para la provincia de Venezuela. Y también resalta este caso de Felipa Mora como la primera empresaria en la provincia de Venezuela. También nos habla de la butaca, que fue uno de los aportes más importantes hechos por los ebanistas de la época provincial en Venezuela y que también recorrió el mundo, ¿no? Háblenos un poco de esta incipiente industria provincial, don Tomás. Sí, mira, precisamente muy adecuado comenzar por acá, pues yo creo que antes de comenzar de referirnos a estos temas, es el momento propicio para recordar a Carlos Federico Duarte, que falleció Ujú. el día de ayer, y creo que esta conversación puede ser un poquito como en homenaje a él, porque son cosas que las sabemos en buena medida por esfuerzos de hombres y mujeres como Carlos Federico Duarte, que decidieron revisar el periodo colonial, el periodo provincial, de una manera como no se había hecho hasta el momento. En el caso de Duarte, de forma absoluta; en otros, bueno, de manera muy parcial se había hecho algunos avances. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que ante qué estamos? Estamos que en Venezuela, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, hubo una especie de protoindustrias y había todo un artesanado que en el caso de Felipe Mora, cuando ya son varios telares que llegan a ocupar a 200 personas, de un taller artesanal podemos comenzar a hablar de lo que se llamaban obrajes. El término obraje es como un punto intermedio entre el artesano, que es, digamos, una familia con 3 telares o 4 telares y algún empleado, a un obraje es algo que no es una planta industrial, pero es lo que ocurre inmediatamente antes de la planta industrial. O sea, ¿qué le falta al obraje? Básicamente el maquinismo, por decirlo de alguna manera. Y Venezuela, en el siglo XVII y XVIII, tuvo inventiva y tuvo capacidad para esto y para muchas otras cosas. En el caso de la tela Tocuyo es notable porque hasta el día de hoy, al sur de Sudamérica, valga la redundancia, es decir, en la zona andina de Chile, Perú, Bolivia, se le llama tecuyo un tipo de tela que ellos consideran típica, y bueno, tienen razón, considera la típica, considera la tradicional, tienen 400 años usándola. Y algunos hasta incluso, yo revisando por el artículo, algunos hasta han llegado a pensar en el olvido de cuál es el origen de aquello, que tocuyo puede ser una palabra quechua o algo para el estilo. No lo es así. En la zona del Tocuyo se inventó, se produjo este tipo de tela, y a través de recuas que iban por lo que actualmente es Trujillo y entrar al nuevo Reino de Granada, llegaban estas recuas después hasta Tunja. Hay una ruta directa con Tunja, pero no solamente Tunja, pero con Tunja era como la más expedita,
no soy experto en la geografía, debe ser que por ahí es más fácil llegarle, y de Tunja llegaban al nuevo reino de Quito, al reino de Quito, y de allá hasta incluso a Perú, por Perú se difundían, creando toda una red comercial que hay que estudiarla con detenimiento. Yo estoy haciendo un trabajo de historia empresarial venezolana, Ujú, y si algún punto de partida tenemos nosotros al respecto de una historia empresarial, bueno, uno que puede competir bastante bien es esto. Estamos hablando del siglo XVII y XVIII, son venezolanos, gente nacida en Venezuela fundamentalmente, habrá habido españoles, habrá habido gente de otra parte, pero son gente de la tierra, con tecnología de la tierra, con inventiva de la tierra, que hacen esta tela y logran imponerla al punto de que el vocablo se ha incorporado al castellano como un tipo de tierra, de tela, perdón. Esto con respecto al tocuyo. Que esta Felipa Mora que le encontró fue Pedro Cunil Grau haciendo investigaciones en los archivos. Es un dato notabilísimo que sea una mujer, o sea, no era la única, pero ujú, que en un momento dado, en el siglo XVII, sea una mujer la que manejaba el mayor volumen de producción. Es también un dato muy interesante porque, bueno, la historia generalmente ha sido contada nada más desde la perspectiva de los hombres. Muchas veces se considera, por la forma como se ha contado la historia, que las mujeres tenían una participación muchísimo menor, muchísimo menos importante de lo que nos imaginamos. Siempre es muy importante, cualquiera que sea su rol, pero en el caso de Felipa Mora tenemos una mujer de armas tomar ujú. que echó adelante esto, y que hasta donde se ve fue muy próspera y muy hábil. No quiero extenderme demasiado, porque tú preguntaste lo otro, que es lo de la butaca. Ujú, Mira, la Escuela de Marquetería de Caracas, que es uno de los grandes descubrimientos de Carlos Federico Duarte, yo creo que el que le puso ese nombre fue él, creo, no estoy seguro, se perdió en un momento dado a finales de la periodo colonial, en medio de la hecatombe de lo que representó para muchas cosas la independencia. Y esa escuela de marquetería de Caracas hacía muebles de altísima calidad, de muy buena calidad. Los muebles de altísima calidad de finales del 18, principio del 19, son el resultado de una tradición familiar de maestros artesanos que tienen 100, 200 años trabajando en estas familias, o en todo caso maestros y discípulos. ujú, Esa altísima calidad que vemos en los últimos muebles, obviamente no es la primera que aparece, pero sí es el resultado de toda una tradición, tal como van avanzando y evolucionando las cosas. Los artesanos de Cumaná, los artesanos de Caracas, ellos van a crear un tipo de silla, un tipo de asiento muy cómodo que se inspira en el butaque o la butaca, que es un tipo de asiento que tenían los cumanagotos. Aquí vemos un claro ujú. caso, podemos llamarlo de mestizaje. La palabra mestizaje el día de hoy es polémica, dicen que todo en última instancia es mestizo, bueno, es verdad, pero bueno, de integración cultural, de combinación, en la cual esta butaca se hermana con un tipo de silla que ya estaba, que ya venía en Castilla, que es bastante común, y se crea una silla que es extraordinariamente cómoda y comienza a exportarse a México, y de México llega a los Estados Unidos, a New Orleans, cuando nosotros ya no era Estados Unidos, cuando hablamos de New Orleans, hablamos de Francia y también de España en un momento determinado, y por ahí se difunde. Esta butaca es un invento esencialmente venezolano, que en México se proyecta, y los mexicanos también con mucha razón dicen que eso forma parte de su tradición. Después de 300 años tienen razones para decir que tienen derecho a esto. Pero son dos casos en los cuales hablamos de una sociedad que inventaba cosas, que hacía cosas y que participaba con voz propia en mercados globales, o en todo caso en mercados internacionales. Es Sí, algo la que verdad también que tenemos que estar orgullosos también. O sea, yo creo que un venezolano debe estar tan orgulloso, disculpa que te haya interrumpido, esto no lo digo como historiador, lo digo como ciudadano de a pie. Los historiadores no estamos para decir que alguien tiene que estar orgulloso o avergonzado de algo, eso no es nuestro objetivo, pero decir, bueno, mira, no es poca cosa que usted cuando hay un cine se siente en una silla que en última instancia fue inspirada en una cosa que inventamos en Cumaná. Yo creo que es como, pues, son galones que podemos ostentar. Sí, totalmente de acuerdo con usted. Y complementando un poco sus palabras, pues es ya lo que es llamada la primera globalización, ¿no? Que se dio durante la época de la monarquía hispánica y que en México es llamado también silla de Campeche, que es prácticamente Uh una -huh. butaca, ¿no? Pero bueno, hemos hablado un poco de la protoindustria durante la época provincial y cabe resaltar que posteriormente las reformas borbónicas trajeron un impulso a la economía venezolana durante el siglo XVIII y José Domingo Díaz, cronista que usted estudia muy bien en su libro Contra Bolívar,
habla que hasta 1810 las rentas de nuestra provincia daban un sobrante anual de mucha consideración, a pesar de sus gastos ordinarios y de grandes y continuos extraordinarios que los acontecimientos particulares hacían muchas veces erogar, ¿no? Estoy citando las palabras de José Domingo Díaz. Estos datos que son corroborados por gente del otro bando, como puede ser Andrés Bello en su obra de 1810, que se llama Resumen de la Historia de Venezuela, donde habla del desarrollo provincial y los ingresos que generaban las diferentes actividades económicas. Háblenos un poco de cómo era la situación económica en la provincia antes del estallido de la guerra independentista o secesionista, como lo queramos llamar. Mira, sabes que siempre hay un debate en torno a esto que ya arranca con Eduardo Arcila Farías, primero que investiga la historia económica de la colonia. Cuando Arcila Farías de su libro, que publiqué en 1944, marca un hito porque no es que nadie se le había ocurrido antes que era importante estudiar la colonia. Mario Briceño Lagorre había dicho esto es importante, hizo algo al respecto, pero bueno, no avanzó mucho más, no tenía por qué. Lo que sus tapices, Historia Patria, cumplieron su rol y su misión en donde está, hasta en el momento hasta donde pueden llegar. Pero no solamente que investiga la colonia, sino que también investiga la economía, que era algo que no investigaban los historiadores. Entonces, el trabajo de Sila Farías pues, es un trabajo revolucionario, un trabajo importante. Y una de las primeras cosas que se encuentra Sila Farías cuando hace su historia, la economía colonial venezolana, y después comienza a transcribir los libros de Real Hacienda, desde el siglo XVI, los que consiguió, y es un trabajo larguísimo, porque está procesal itálica y otras formas procesales, son cuentas que no se de 8 reales, pesos de 8 reales, lo cual tiene todo una, bueno, a la hora de uno hacer una contabilidad, tiene otras características, en fin, comienza a darse cuenta de que el lugar común, por decirlo de alguna manera, la convicción de que Venezuela era un país muy pobre durante la colonia, no corresponde completamente a la verdad. Es decir, obviamente no son las rentas de México, no son las rentas no son las rentas De Perú. de Perú, pero sí es un país que producía unas provincias que dejaban, que no tienen saldo en rojo. ¿Por qué nosotros llegamos a pensar que tiene saldo en rojo? Hay varias razones para esto, ¿no? La primera es que por alguna razón la arquitectura colonial venezolana no desarrolló el nivel de, vamos a decir, pompa, no es una palabra técnica, pero creo que nos podemos entender que, por ejemplo, tiene Ciudad de México. Claro, Ciudad de México es la ciudad más grande del mundo, probablemente en su momento, no solo como Tenochtitlan, sino ya en el siglo XIX, cuando Humboldt va para la Ciudad de México, tal vez le compite Londres en cantidad y en tamaño, que queda la gente muy impresionada en Ciudad de México. Entonces, pero por no tener algo como Ciudad de México, por haber agarrado Ciudad de México como parámetro, comenzamos a pensar que, que era muy pobre. La pregunta que nos hacemos ahora es por qué, viendo lo que había, más bien la sociedad decidió vivir de forma tan casi austera, por decirlo de alguna manera. La otra cosa es que hubo un debate importante sobre si daba o no daba plata a Venezuela, que ese debate se da en el momento de la negociación por reconocimiento de la De la independencia. independencia. España quería en buena medida que se le pagara, que Venezuela le debía plata por la administración hasta 1800, hasta 1810, hasta 1820. Al final se llegó a un acuerdo, sorprendentemente se le pagó una parte, se le pagó una partecita muy pequeña del año 10, pero de ahí en adelante no se envió dinero. Entonces, claro, había todo un discurso que no solamente daba, daba una especie de sentido común, sino comparado con México, falseado por las percepciones, si un discurso en medio del siglo XIX, en el que tanto patriotas tanto venezolanos como españoles decían, esto no da mucha plata, esto era muy pobre. ¿Por qué lo hizo los independientes? Bueno, porque esto es una cosa que legitima y justifica la independencia. ¿Y por qué decían los españoles? Bueno, porque estaban cobrando, decían, nosotros también perdimos dinero allí, lo cual es probable durante la guerra de independencia en sí misma. Pero el hecho es que sí hay bonanza. Lo que te puedo decir es lo siguiente, sin ser experto y sin manejar los números. Inmediatamente antes de la independencia hay un problema de crisis, inmediatamente antes por la situación mundial. Esa situación mundial de guerra, los mercados a donde exportábamos el cacao tenían grandes dificultades.
Nosotros exportábamos el cacao fundamentalmente a México, lo exportábamos a España, España está en la guerra con Napoleón, España era ocupada, México también metió en un lío. Antes de esto hubo una etapa importante en la cual hubo un bloqueo inglés entre 1700, después de Basilea La hasta guerra anglo-española, sí. durante ese momento hubo un bloqueo inglés. Entonces, claro, había un momento de crisis. Pero es una crisis que era coyuntural, había una forma de explicarlo, bueno, es que había una guerra, pues se cerraron los mercados, no era una crisis estructural. Antes de esto, sí hubo una expansión de la economía lo suficientemente amplia como para que ocurrieran dos cosas. Una de las razones por las cuales un sector importante de la población venezolana y de la élite considera que se puede ir hacia la independencia es porque es suficiente dinero. Es como cuando tú dices, bueno, yo gano lo suficientemente bien como para vivirme de casa de mis padres. Yo bueno, no tengo por qué seguir. ¿Para qué yo voy a mandar dinero para allá? Yo este dinero aquí yo tengo para resolverlo por mi cuenta. Y otro sector que es como José Domingo Díaz dice, señores, no inventemos porque esta bonanza que estamos viendo ahorita, lo que puede es multiplicarse si nos quedamos tranquilos. Esto que esta apuesta que están haciendo ustedes, lo que puede hacer es que ustedes por quererlo todo lo vamos a perder todo al final. Entonces, sí hubo una expansión económica importante. Venezuela producía algo muy importante, mira, Emilio, es el cacao. El valor del cacao era de tal importancia que probablemente entre los productos que exportaba, que sacaba la América para el mundo, después del oro y de la plata, lo otro que venía el cacao y por poco, o sea, no por una gran, no con varios cuerpos de distancia. El cacao era extremadamente valioso y dentro del cacao, los cacaos que se exportaban, el cacao de Caracas era de primerísima calidad. Entonces esto te da una idea de por qué, por ejemplo, la compañía guipuzcoana es una compañía extraordinariamente rentable. Sí, totalmente de acuerdo con usted. De hecho, hasta Alexander von Humboldt en sus obras habla de un superávit en la provincia de Venezuela, ¿no? Uh En los números que él recoge. Y hablando también de lo que dice la arquitectura, recordemos a Carlos Federico Duarte, que él dice que también en Venezuela mucha de la arquitectura de la época provincial, pues lamentablemente en el siglo XX se acabó, ¿no? Y por eso es que no queda tanto. Y a lo mejor puede tenerse alguna impresión de que haya sido pobre, pero... Ahí vemos aquel retrato de Caracas con la Virgen en la parte de arriba y se ve una fastuosa ciudad. Pero bueno, vamos a hablar un poco ahora de su libro Contra Bolívar. Y ahí analiza el trabajo del médico y periodista venezolano José Domingo Díaz, que fue un contrarrevolucionario. ¿Y no cree usted que en el periodo republicano se ha despreciado y silenciado tanto a nadie como a José Domingo Díaz? O sea, los argumentos para descalificarlo son de una abismal precariedad defensiva y curiosamente la frase si la naturaleza se opone que se le atribuye a Bolívar es recogida por Díaz y sí se suele tomar en cuenta. ¿Por qué crees que, que existe esa doble vara de medir con el libro Recuerdos sobre la rebelión de Caracas, don Tomás? Dice, claro, porque todo en el libro es malo menos esa frase. Entonces, Exacto. es una cosa interesante. Mira, José Domingo Díaz es un hombre muy complicado para la construcción de la memoria de la historia patria, de la configuración de la nación que se quiere apuntalar con un discurso histórico patriota. ¿Por qué? Bueno, porque José Domingo Díaz, el principal pensador y el principal portavoz del realismo en Venezuela, José Domingo Díaz. Realistas eran muchísimos y probablemente hasta por lo menos 1820, sí, más o menos 1820, la mayor parte de los venezolanos, no hay encuestas, no hay elecciones, pero todas las evidencias, los testimonios apuntan hacia que la mayor parte de los venezolanos más bien eran realistas, no eran patriotas. A partir del año 20 eso va cambiando por un conjunto de circunstancias. Entonces, claro, pero claro, la mayor parte de esta gente no escribe, no tiene testimonio, entonces es relativamente fácil, relativamente, no, absolutamente, pero relativamente fácil disolver que esta gente se haya perdido, porque gente que no escribe, que no da testimonio, después que se muere, ya de los terceros, cuartos nietos no tienen por qué acordarse, ya los bisnietos no tienen por qué acordarse de aquello. El que escribe y deja testimonio, claro, te refleja algo. ¿Y quién lo hace? Lo hace un venezolano, un hombre que es pardo, un hombre de una extracción, vamos a decir popular, por decirlo de alguna manera, aunque bueno, nada, él es recogido por unos sacerdotes, él va a la universidad, él es médico, es un hombre ilustrado. En el caso, José Domingo es un hombre muy complicado porque es el antipatriota, es
es el antidiscurso, es la antihistoria patria la que él escribe. Y esto escribe un libro que está muy bien escrito, porque además es un hombre con una extraordinaria pluma, con una extraordinaria capacidad para escribir, para expresarse, muy irónico, muy gracioso, muy divertido, y lo cual lo puede volver muy seductor. Él escribe el libro y el primero que escribe en la historia de la independencia, el primer libro que sale de la historia de la independencia, es justo el de José Domingo Díaz, que antes había escrito mucho en la prensa. ¿Qué ocurre? Bueno, claro que él es el malvado, el villano por excelencia. Si hubiese sido un español, cuando tú dices, bueno, este es mi enemigo, pero que es un venezolano, y ya nombra la soga en la casa del horcado, ya hace la cosa bastante más complicada. ¿Qué se hace con José Domingo Díaz? Es verdad, él era un hombre muy altisonante. En el debate fue un hombre que podía recurrir a la violencia. Era un hombre pero que también era un hombre muy persuasivo. ¿Y qué pasa con José Domingo Díaz? ¿Qué puedes hacer con José Domingo Díaz? Bueno, puedes hacer dos cosas. La primera es desmentirlo. O sea, José Domingo Díaz tiene que hacerle un mentiz como sea posible, como cosa ideológica, más que como cosa historiográfica. Ya en el siglo XX, los historiadores profesionales, o sea, ya Germán Carrera Damas o una Chelita Soriano García Pelayo, una Inés Quintero, no están ni remotamente buscando desmendar la plana a José Domingo Díaz, sino más bien de oír qué es lo que dice. ¿Qué pasa con él? Primero, todos lo leen, pero nadie lo nombra. Eso es una cuestión, por ejemplo, en buena medida esto si la naturaleza se opone, se Ujú. populariza, pero la gente no sabe de dónde sale porque no se dice, pues, no se nombra. Y después vamos a hablar un poquito de esta frase. En 1960, Guillermo Morón y Carlos L. Mendoza, Cristóbal L. Mendoza, deciden publicar los recuerdos de la rebelión de Caracas dentro de la colección Sesquicentenario de la Independencia. Es interesante, porque estamos hablando de dos hombres. Morón, con una visión bastante particular sobre el proceso, y Cristóbal L. Mendoza, un hombre que está comprometido con la verdad y con delegarle a la sociedad venezolana la mayor cantidad de información posible. Se publica el libro, pero se publica de una forma muy particular. Se le dice a Ángel Bernardo Brice, o no sé si le dice, o sea, es decisión de él, yo no sé quién lo escogió, no, nunca se lo pregunté a Morón, debía haberse lo preguntado, que casi que frase por frase vaya desmintiendo José Domingo Díaz. Es decir, el libro está lleno de pie de página, donde todo lo que él va diciendo se coteja con un argumento, un dato o una visión, digamos, de la perspectiva patriótica. Claro, el libro de José Domingo Díaz comienza a ser leído allí, pero es leído como un poco así como una especie como atravesado por el Como cenazo de una especie de un censura. panfleto propagandístico. Sí, bueno, sí, hay algo de esto. Entonces, pues claro, el libro de José Domingo Díaz también tiene mucho, hay que entender que él es un hombre de combate, que hace propaganda. Y sigue haciendo política en España. Cuando él escribe el libro no está derrotado ni mucho menos. Le escribe ese libro como para decir, menciones, lo que pasó, vamos a recuperar aquello. Él no está, eso es un libro todavía, no es el libro que está escrito por un historiador 50 años después, un libro que está, por un hombre está metido en la lucha. Lo notable es que 130 años después, sintamos la necesidad de seguirle enmendando la plana. ¿Qué ocurre con los otros libros, José? ¿Qué otras cosas salen con José Domingo Díaz, por ejemplo? Se le acusa de que simplemente miente. Yo no encontré un dato de José Domingo Díaz que sea una mentira flagrante. De repente errores puede haber. Sí, donde él cambia son las interpretaciones. Hay muchas de las cosas que son escritas para cosas políticas. Dicen, esto todo es mentira. No, yo no encontré que sea tan fácil, que sea mentira. Donde hay diferencia, él presenta los hechos, pero presenta con una visión distinta. A veces le exagera, a veces es violenta, pero muchas otras veces dice cosas que son difíciles de desmentir, bueno, como cualquier persona. La buena noticia es que los recuerdos de la rebelión de Caracas fueron ya publicados. Después de esta edición han salido dos ediciones más. Con el Bicentenario sacó la Academia de la Historia una edición y después sacó otra edición, creo que la Biblioteca Yacucho. Y en esas dos ediciones que se sacaron ya se quitaron la suerte de sílabus que se le ponían abajo y la gente lee el texto y la gente puede dialogar con el texto. Sí, pie de página, pero pie de páginas histórico. Esta batalla es nombrada de esta manera, estas cosas. Estos historiadores lo plantean de otra manera y no es un asunto, eso es muy distinto a tú andar desmintiendo y andarte peleando con un hombre que se murió hace 200 años. Una cosa que yo precise como historiador y otra cosa que yo me ponga a pelear con cada opinión que él tenga. Entonces, claro, hay una cierta recuperación, pero era un hombre muy incómodo que no hallaron cómo se cómo resolver. Lo de la naturaleza, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella.
Es un caso interesante en el que yo me he detenido en algún momento, no lo suficiente. Se puede, la gente puede trabajar más. José Domingo Díaz, él trata de dibujar y de profundizar algo en lo que él hiciste con Bolívar. José Domingo Díaz frente a Bolívar hay que entender que él es un enemigo político y a Bolívar en particular si le hace acusaciones, lo llama insensato, el sanguinario, el tirano, lo llena de argumentos y cognomentos muy, muy fuertes. Este libro cuando lo publiqué, yo hubiera querido, mi idea era llamarlo Contra Bolívar, José Domingo Díaz, contra Díaz Simón Bolívar, porque Bolívar le responde, o sea, también que en el libro aparece, pero no sale en la portada. Cuando Bolívar lo llama el africano, vete con tu gente del Congo, cómo se te ocurren estas cosas. Bolívar también es muy severo a la hora de enfrentarse con José Domingo Díaz, un tipo de debate al que no estamos de repente acostumbrados al día de hoy. José Domingo trata de demostrar que Bolívar está chiflado. Él llega y lo dice de una u otra, tiene ojos perdidos, hombre. Y cuando él dice, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella, él quiere demostrar que un hombre que está loco, o sea, ¿cómo este hombre va a decir esto cuando estamos sobre el techo de la iglesia de San Jacinto? Y estamos sobre el techo de la iglesia de San Jacinto porque la iglesia de San Jacinto se ha caído, la evidencia ha sido corroborada por otros testimonios, se cae la iglesia de San Jacinto, repleta porque es Jueves Santo, se oyen los gritos de las personas y entonces estamos sobre el techo porque la gente está sepultada y estamos buscando ver qué hacemos. Y en medio de aquella cosa, este hombre dice, si la naturaleza se opone a nuestros designios, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Claro, una cosa que dice él, que él dice que se lo oyó, a lo mejor la inventó. Pero él quería demostrar que Bolívar estaba chiflado. ¿Qué ocurre? Que estas cosas pasan en política. Uno tiene que tener cuidado, que tú acusas a alguien de algo y la otra persona dice, no, o sea, para 1810, aunque no es el caso de Díaz, hay otro José Domingo Díaz más que pues también podemos hablar, que es científico, el hombre de los Sí. números, un hombre de El de la ciencia, primera el hombre de los números. expedición contra de la vacuna de Balmis, por ejemplo. Exacto. O sea, José Domingo Díaz es un tipo que no le hace asco la ciencia. Y yo lamento que la guerra y la independencia lo haya metido por ese camino y no lo haya dejado donde él estaba, que se iba a convertir en uno de los grandes médicos y grandes científicos probablemente de Hispanoamérica. Pero bueno, así es la vida. Claro, él dice, él quiere demostrar que Bolívar está chiflado, pero después sonaba como Bolívar como un genio, como un hombre que es capaz de cualquier cosa, inclusive hacer que torcer los designios de la naturaleza, lo cual está muy bien para la modernidad, porque eso es lo que hace un ingeniero, eso es lo que hemos hecho con la ingeniería nuclear, eso es lo que hemos hecho con los vientos, es lo que hacemos, es lo que hace la ingeniería, controlar la naturaleza y dominarla. Entonces, para los patriotas, para los republicanos, para el pensamiento ilustrado, para el pensamiento moderno, lo que parecía una locura funcionaba muy bien. Es notable que ya en 1833, es decir, que el libro está muy 34, que el libro está recién publicado, ya hay gente que emplea eso, según un testimonio que encontró Pino, Elías Pino y Turrieta, y hay gente que Ujú. emplea esta frase a favor de Bolívar, lo cual significa que muy rápidamente se difundió la frase y que muy rápidamente se leyó este libro. Es decir, que el libro del año 29 de alguna forma llegó a Caracas ya en el 30 y yo me imagino que el libro estaba tan lleno de cosas y decía tantas cosas que podían ser hasta incluso graciosas y chismes y qué sé yo, además de las otras cosas, de los otros análisis, que por lo menos de préstamo de mano en mano, mi impresión es que se leyó bastante, aunque no se citaba. Sí, bueno, de hecho, hasta el mismo José Antonio Páez en su autobiografía trata de desmentir un Exacto. poco la visión de José Domingo Díaz. Pero vamos a hablar ahora un poco de su libro La voz de los vencidos, en el cual cita usted que la historia de nuestro proceso de emancipación solo ha sido escrita por la mitad, ¿no? Habla de una Uh historia -huh. operativa, es decir, un relato oficial alejado de objetivos científicos y académicos con el único propósito de justificar la independencia y la república. Y eso propició meter a los realistas y conquistadores en el saco de la leyenda negra, lo cual también condujo a comprender la necesidad de definir lo esencialmente venezolano como una superación dorada, ¿no?, del dominio español. Para lograr ese propósito, como usted dice, era necesario no solo explicar y justificar históricamente la nueva nacionalidad, sino también resaltar que todo lo español era funesto y atrasado, siendo vital entonces la creación de una conciencia nacional sobre cuyo contenido se redefiniera el nuevo rumbo que debía tomar la nación. ¿No es así, don Tomás? Así fue en el siglo XIX hasta muy entrado el siglo XX y fue de una forma muy eficiente, muy exitosa, porque convenció en buena medida a la sociedad.
lo has resumido, tengo poco que agregar. Fue así, se hizo la historia que nace, la historia nacional, la historia patria y la historia nacional es que nace en Venezuela, como pasó en todos los países del mundo, o sea, este asunto de historias nacionales que tuercen la realidad y que agarran lo que le conviene y callan lo que no le conviene con el objetivo de fortalecer una identidad nacional determinada. Eso pasa en Alemania, pasa en Francia, pasa donde quiera que se haya construido una nación. La nación es un constructo muy difícil de elaborar, es un reto, tiene problemas, nos damos cuenta el día de hoy en España, la relación de los mismos españoles con el tema de la nación española, usar la bandera, lo que tienen, los separatismos que hay en España, ese tipo de cosas. Entonces, claro, Venezuela se mete en lo mismo. Y así se mantiene esta historia por mucho tiempo. Luego esta historia va a seguir funcionando para otras cosas más. Primero, bueno, para justificar el Estado y justificar la independencia. Esto era importante hasta entrado el siglo XIX. Después, para justificar algunos de nuestros problemas, es decir, tienes dos problemas que tienes que justificar. Explicar, bueno, por qué las cosas no han resultado como esperábamos, bueno, a qué se debe. Y en segundo lugar, bueno, primero, sí, primero, porque las cosas no han resultado como esperábamos. Entonces, todo eso lo puedes explicar de dos maneras. La primera dice, bueno, pues venimos de España, España está requete mal. En el siglo XIX era relativamente fácil decir esto porque, en efecto, España estaba requete mal en el siglo XIX. Entonces, bueno, imagínense ustedes, el país de las guerras carlistas, el país que está Ujú. quedando atrás en la industrialización europea, fue el que nos conquistó, sino entonces comienza aquella cosa, si lo hubieran conquistado los ingleses, la cosa fuera distinta y aquel tipo de cosas. Pero por otro lado, tú dices, bueno, ok, España, si España nos conquistó y no está tan mal, bueno, ¿por qué la independencia no lo ha resuelto? Esa es la otra cosa. Pues tú puedes decir, bueno, mira, sí, está Sí, bien, ya han esto no pasado es tiempo de 200 años. explicarlo. Claro, sí, pues vamos a poner la época de Guzmán Blanco, ¿no? Pues entonces dice, bueno, por qué no lo hemos resuelto? Pues claro, el día de hoy, ya tú pues son 200 años. Entonces, bueno, mira, vamos a aceptar que lo que se dice de España, o sea, vamos a aceptarlo, está bien, pues, todo fue terrible. Yo no voy a defender la leyenda dorada, tampoco estoy a ese extremo, pero vamos a aceptar la leyenda negra en un momento dado. Bueno, ok, pero llevan 200 años, 200 años ya algo debiste haber hecho, algo debe haber pasado. Entonces, después la otra cosa es para justificar o para legitimar, o sea, justa con un proyecto. Bueno, vamos a volvernos como Francia, como Alemania, como los Estados Unidos, como Inglaterra, pero Inglaterra y Francia. Vamos a buscar la alternativa anglo-francesa como para solucionarlo. Tenemos que alejarnos de aquello. Y eso, dicho en la época de Guzmán Blanco, se refería a cosas muy operativas, muy inmediatas, muy en la política del día a día. Así que esto va por allí. Cuando la cosa, después ya el país se consolidó, ya la independencia es una cosa que está atrás. Tú eres venezolano, te das cuenta que realmente el venezolano promedio, el venezolano que está en la calle no anda, ni tiene ningún problema particular con los españoles, ni tiene ningún problema, pues si le preguntas la independencia, pero no, o sea, bueno, Chávez hablaba y tal, pero eso no es un asunto que ya, bueno, sería una enfermedad estar en eso. Pero sí formó parte de la filosofía política del Estado venezolano, que es el bolivarianismo. Ya aquello se convierte en la legitimación de cualquier régimen, de cualquier sistema político, en el claro, tienes que seguir metiéndole leña o metiéndole carbón a aquella caldera para que siga funcionando la maquinaria en lo que se convirtió esto, en la filosofía del Estado, como la definió Luis Castro Leiva. Los historiadores profesionales, ya a mediados del siglo XX, hay una historiografía que ya comienza a estudiar las cosas bajo otros términos. Nuestro objetivo es comprender y no generarle legitimidad al Estado o a una bandería política en sí misma. Las banderías políticas del Estado pueden usar nuestras investigaciones y buenamente, con base en ello, bueno, comprender la realidad y hacer propuestas, pero de eso se encargan otros, eso no se encarga Tomás Estraca. Entonces, pero la historia de la independencia tenía un problema, a pesar de que ya hemos comenzado ya en la historiografía profesional a ver estas cosas, y que hombres como sobre todo Carrera Dama fue primero en llamar seriamente la atención sobre esto y en hacer a plantear la necesidad de investigar el bando realista. A pesar de esto, no se había hecho un trabajo sistemático. Había algunos antecedentes, pero realmente Sí, no es una Vallenilla investigación Lanz, por ejemplo.
Por ejemplo, Vallenilla Lance es un hombre o sea, claro, Carrera nada más que hace el primer trabajo sistemático. Vallenilla Lance es el primero que llama la atención de esto, que él dice, mira, señores, esto que hemos estudiado la independencia, hay dos o tres cosas que tenemos que ver. La primera es que buena parte de los venezolanos fueron realistas. Lo segundo es que aquello tenía mucho de guerra civil, y si no lo entendemos bajo esos términos, estamos viendo una cosa completamente distinta de lo que fue. Claro, y lo dice en una época en que está hablando de los abuelos, los que están allí. O sea, él dice eso frente a Eduardo Blanco. Y después está Carrera Damas y comienza a hacer un trabajo que retoma un poco aquello y hace la gran compilación de los documentos de los realistas. Bueno, claro, y Guillermo Morón y Cristóbal Mendoza cuando publican a José Domingo Díaz. De tal manera que cuando yo decido hacer ese trabajo y hay un camino andado, por lo menos se ha investigado, se ha recopilado buena parte de la información, una parte, no buena parte, una parte de la información que me permitió a mí ver la dimensión de lo que estaba y eso fue creciendo y creciendo y yo digo, no, mira, esto nada más es un relato, inclusive el relato no de la historia aparte, sino el relato más profesional, más contemporáneo, que es, por decirlo de la forma más generosa, la mitad. No estoy diciendo que sea mentira, no estoy diciendo que sea falso, estoy diciendo que es la mitad. A esto le falta otra parte. Es interesante lo que comentas, Tomás, ¿no? Sobre Carrera Damas y también de Vallenilla Lanz, porque justamente en ese año de 1820 ocurre lo que sería el levantamiento de Riego y el trienio liberal, y ahí pues el devenir de la guerra junto a otros factores, hay que decirlo también, pues cambiará totalmente y la población venezolana o criolla pues cambiará, empezará a cambiar de bando, ¿no? Pero hablando un poco de esta obra de La voz de los vencidos, ahí recoge increíbles testimonios, como el del año 1816 en plena guerra secesionista, cuando Maracaibo demostrará fidelidad celebrando el cumpleaños de Fernando VII con fiestas y elevando globos aerostáticos. Pero estas celebraciones eran en muchos puntos del país. Hace poco en privado lo hablamos, ¿no? En Caracas se dieron en 1809 otras fiestas y con globos aerostáticos en honor a Fernando VII y en 1812 con la entrada de Monteverde hubo fiestas y repartición de medallas de proclamación, ¿no? También en Puerto Cabello en 1820 con la llegada del retrato de Fernando VII hubo celebraciones, ¿no? Entre otros muchos puntos de la geografía venezolana. Esto habla, ¿no? De lo fiel que fue la población venezolana a la monarquía hispánica, ¿no? Mira, Carrera además dice que los venezolanos que el gobernante que hemos amado más es a Fernando VII, porque es el único por el que nos hemos dejado matar. No todos los gobernantes venezolanos han podido tienen la misma, puede alegar lo mismo. A veces siento que si Fernando VII hubiese, no sé si ese amor fue aprovechado, fue entendido en toda su dimensión. Y básicamente, si tú me dices este, por qué la independencia tiene éxito en un porcentaje muy grande, fue por los errores de Fernando VII y su política. Que pues supieron aprovecharlo, que supieron aprovechar los republicanos. Cada una de estas fiestas que tú señalas, ¿no? Son fiestas a las que conocemos porque hemos dado con el registro de estas fiestas. Pero es perfectamente pertinente, razonable, suponer que había otras tantas en todos los pueblos, en todas las instancias. De hecho, yo encontré otras, pasa que no todas cabían dentro de la tesis, porque esta tesis era sobre historia de las ideas. Esta fue mi tesis de maestría en la UCB. Fue sobre historia de las ideas. No podía meterme con demasiado más. Pero en los pueblos, en Caracas, en todas partes, yo después encontré otras. Hubo manifestaciones de muchas diferentes índoles y dimensiones. Manifestaciones puestas por el Estado, porque, bueno, ponte tú, si está ocupado militarmente por Morillo y Morillo organiza una fiesta, la gente no va a discutir esto. Pero otras que sí fueron más autónomas, más espontáneas, digamos, pueblo de indios, están más o menos de su cuenta, con un pueblo de indios en el sentido de pueblo de indios como el entendido de República de Indios en aquel momento, deciden organizarla buenamente, ¿no? Entonces, eso sí fue era enormemente popular y Fernando VII fue un rey tan deseado y tan querido a este lado del océano, por lo menos en Venezuela, no puedo hablar de otros, porque sospecho que también más o menos así,
como al otro lado del océano. Sí fue el deseado. Sí, totalmente, de acuerdo con usted. Y eso trienio liberal pues hizo mucho daño, ¿no? Sobre todo en el lado conservador de los criollos realistas. Pero de este tema de la fidelidad habla en un artículo llamado Las razones de Don Braulio o el realismo popular venezolano como problema Ujú, historiográfico. Y ahí nos habla de un llanero que es Braulio Fernández, que era de de Chaguaramal, actual Sarasa, ujú, que por cierto, la historia de este pueblo es bastante irónica porque ese pueblo era muy realista y el republicano Pedro Sarasa lo incendió en la guerra, destruyéndolo, y luego los monagas, ¿no? Durante su presidencia le ponen el nombre de su destructor, ¿no? Cosas irónicas, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Y siguiendo con la vida de Braulio, él es el fiel reflejo de la sociedad en aquella época. Y Braulio recoge en sus memorias cómo en 1818 es seleccionado entre más de 1.000 hombres en el pueblo de San José de Unare para integrar la ujú. Guardia de Honor de Pablo Morillo, ¿no? De Y, Murillo. Ujú. y posteriormente recibirá el grado de teniente. Esto, por cierto, derrumba el mito de que Morillo discriminaba a los criollos, hay que decirlo. Pero bueno, háblenos un poco de este interesante personaje, Braulio Fernández, y de esa fidelidad que hubo en la población venezolana. Una de las cosas que hacen del testimonio de Aurelio Fernández un testimonio tan emotivo, tan impactante, es porque el testimonio hecho por un hombre que vivió la vida sin ser un gran teórico, sin ser un gran político, y que en términos generales debió ser expresión de la forma como el venezolano estándar habrá vivido aquella independencia. Aurelio Fernández, él no parece tener, no parece sentir en su vejez, un dato importante, porque él es un militar que puede haber pasado perfectamente anónimo, haber pasado al olvido, algún dato nada más en algún registro, pero él decía por alguna razón escribir sus memorias o dictarlas, y los hijos deciden hacer una edición muy pequeña después que él se muere muy anciano, en la década de 1880, una edición muy pequeña, que Ovalles, el de la Papelería Universal, sí, Papelería Universal, este bibliófilo venezolano, encuentra, porque es una edición que también se había perdido, porque es una edición mínima, hecha ya en el oriente del país, y después su hijo, Caupolicán, publica en la antología de la literatura marginal, y por eso que tenemos hasta el día de hoy. O sea, hay un conjunto ahí como de casualidades, situaciones más bien, vamos a decir azarosas, pero que muy excepcionales que permiten llegar a este testimonio y permite asomarnos a un hombre que, por ejemplo, no veía una contradicción especial en haber sido realista y en todo su paso realista y después de haber pasado al bando patriota. Las razones por las que pasa al bando patriota no parecen ser razones particulares, ideológicas de ningún tipo. Él admira a Morillo y después admira a Antonio Loquedo Guzmán, admira a Bolívar Partis. Es un hombre que es de los que acaban con la Casa Fuerte de Barcelona y lo dice como un triunfo militar en el que él estuvo, que es de los grandes, eso significa que es de los grandes villanos de nuestra historia, por la masacre de la Casa Fuerte de Barcelona, un realista que participa en las Sí, cosas que Aldama creo que fue el que lo dirigió. ajá, y él pelea con Aldama y lo dice, y después pelea con Bermúdez y lo dice también, y no, es un hombre que simplemente sobrevivió la vida de la mejor, de la mejor manera posible. Entonces, ¿qué tenemos con esto? Tenemos que es un hombre que por lo menos, primero que su primera vocación es con mucho, bueno, pelear con los realistas, lo reclutan. Simplemente lo reclutan. Lo pasan los patriotas, se cae la República, pasan los realistas, pasan por los restos tiempo hasta que está temiendo que lo saquen del país y entonces se va hacia los patriotas. Luego vemos una cosa impresionante. A la hora de él pasarse de bando, hace algo muy venezolano, que es que a pesar de los pleitos, las diferencias, se busca un amigo en el ejército patriota para pasarse. El tipo le abre las puertas, así como una especie de palanca, por decirlo de alguna manera. Se pasa y él va contando todo aquello sin tener mayores aspavientos. Yo calculo que el realismo popular venezolano tenía de esto. Claro, yo en la voz de la mención trabajo otros casos más ideológicos, el testimonio que recoge Páez de Negro Primero. Bueno, claro,
qué tanto de eso dijo el negro primero, pero en términos generales debió haber sido más o menos verdad cuando lo coteja con otras cosas. O testimonio que recoge Pino, ahora se me olvida de otro militar, y son gente que son leales al rey, pues, de alguna manera o de otra, son gente que no sienten vergüenza por haber sido realistas y que su posición frente a la independencia, frente a todo esto, fue un poco menos de supervivencia, agarrados por el vendaval, pero que en todo caso ellos tienen que tratar de sobrevivir. Es un testimonio bellísimo. Sí, totalmente de acuerdo con usted, ¿no? Son esas idas y vueltas que trae una guerra tan sangrienta entre hermanos, ¿no? Que prácticamente eso es lo que fue al final. Pero bueno, ya estamos llegando al final de este podcast, don Tomás, y vamos a hablar para cerrar de esta obra suya, ¿no? Muy importante, como es la épica del desencanto, donde analiza el culto bolivariano. Y es que en Venezuela la historia oficial es una especie de religión laica del estado en cuyo epicentro como deidad se encuentra Simón Bolívar y por ende quienes se acercan al poder y ocupan posiciones cimeras en el orden gubernamental terminan por apararse en su culto como legitimador fundamental de cualquier acto, ¿no? Es más, invocar a Bolívar y tenerlo como aliado es un requisito esencial para garantizar el control político de la comarca, ¿no? ¿Cree que el bolivarianismo ha hecho mucho daño a Venezuela y como dice el historiador y amigo César Pérez Guevara, en sentido figurado, por supuesto, Bolívar debe morir? Bueno, no voy a decir morir porque nada debe morir en la historia. Esa es una de las mejores formas de, o sea, una figura tan importante, tan central, hizo tanto que no debe morir. Cierta forma de bolivarianismo por la cual renunciamos a pensar y tratamos de ver en Bolívar la legitimación de cualquier cosa, dándolo, convirtiéndolo en una herramienta para la manipulación, sí es importante ser superada, sin duda. Porque, ¿cuál es el problema de la filosofía de Estado? Que Bolívar convirtió en filosofía de Estado de la religión laica. O sea, el problema es que vas inventando un dogma, vas inventando una historia falsa, no solamente en el sentido de, yo no critico a Bolívar en todas sus dimensiones, ni mucho menos, sino que inventas un Bolívar ajustado a cualquier necesidad y ya a partir de un falseamiento ya pone la cosa, ya pone la cosa en términos más, ya es peligroso, ya eso, bueno, es una sociedad que toma decisiones sobre unos datos que no son correctos, que no son reales, bueno, puede equivocarse, podemos equivocar mucho en muchas ocasiones, sino que en todo caso se opone a la posibilidad de pensar libremente y de avanzar más libremente sin la necesidad de la tutela de un gran padre o de un hombre que sea como una especie de Dios veterotestamentario que dirija cada uno de nuestros actos. Hacia eso tenemos que apuntar y hacia eso es lo que hemos apuntado. Ese culto, como lo dijo Carrera Dama, vamos a citar, para el pueblo con el objetivo de dominarlo más fácilmente y que tiene algo, que en alguna proporción tiene algo de Bolívar, pero que en su mayor elaboración tiene más de lo que se ha construido, de ese Bolívar construido, que el Bolívar que nos arroja la historia. Hablando de un dato interesantísimo que recoge en el libro de cómo en San Fernando de Apure, en la década de los 30 del siglo XIX, sacan una virgen vestida como la patria y con los cuadros de Bolívar y Miranda, ¿no? Eso representa Uh -huh. mucho a lo que se ha llegado en esta religión laica, ¿no? Exactamente, y una religión tiene que tener una de las cosas de la manipulación. Si Bolívar es una especie de Dios y yo soy el verdadero intérprete de Dios en la tierra, o sea, ese Bolívar, Bolívar es lo que yo digo que fue Bolívar, ¿no? Yo soy el que de verdad sabe que lo interpretó. Y yo quiero, en nombre de ese Bolívar, echar adelante cualquier clase de proyecto político. Y tú opinas distinto, tú no eres un contrincante político, un hombre con otras ideas. Tú eres una especie de hereje, Sí, la de patria. apóstata, bueno, y después vamos a patria. Entonces, bueno, no cabe la discusión, no cabe más nada, no cabe el diálogo, no cabe ningún otro tipo de construcción libre y democrática. Es hacia allá que vamos que hay que apuntar. Sin contar
Ya lo otro, que como historiador me preocupa en particular, es esa falsa conciencia, por decirlo de alguna manera, que se crea con unos bolívares que han sido inventados. Entonces, Bolívar se emplea para combatir el comunismo y para promover el socialismo, para combatir el libre pensamiento y para combatir el catolicismo ultramontano. Pues, o sea, Bolívar es como una frase extraordinaria que tiene ese historiador Nikita Harvich Vallenilla, el héroe de todas las causas. Y entonces, claro, eso ya te dice que hay algo que no está bien y que no es verdad cuando alguien puede ser el héroe de todas las causas. Sí, totalmente de acuerdo con usted. Bolívar ha sido lamentablemente deformado, ¿no? Porque es un ser humano con pros y contras, ¿no? Pero bueno, para quienes quieran leer el libro de Tomás Estraca, La épica del desencanto, aquí en España está disponible por Amazon, pueden adquirirlo por ahí. Bueno, don Tomás, ya hemos llegado al final de este podcast. Ha sido todo un gusto compartir con usted el día de hoy. Sus luces han sido maravillosas y Venezuela Provincial es su casa para cuando quiera hablar de estos temas que nos unen, ¿no? De un lado y el otro del charco, esta historia compartida. Las cámaras de Venezuela Provincial son todas suyas para despedirse de nuestro público. Bueno, muchísimas gracias, Emilio, por esta oportunidad. Me parece que estás haciendo una labor muy importante. La historia colonial venezolana tiene que conocerse y tiene tiene que difundirse más y tiene que investigarse más si queremos realmente comprender nosotros mismos como nación y si queremos realmente construir un destino sobre bases más sólidas. Muchas gracias por sus palabras, don Tomás. Viniendo de usted, pues son todo un honor para mí. Y bueno, aprovechamos también para recordarles a nuestro público que si les gustó este video con don Tomás, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más personas. Nuestros artículos de investigación históricos están disponibles tanto en el Instagram como en el Facebook de Venezuela Provincial. Aprovechamos, don Tomás, para enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes como lo son Gabriela Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomeli Sam, Daniel Sierra, Domingo González, Miguel Curvelo, Mario Pérez, África del Valle. Y bueno, si quieren ser patrocinantes o mecenas de nuestro proyecto de divulgación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Con tan solo €1, pues ya nos están ayudando en esta labor de divulgación histórica. Bueno, don Tomás, un gustazo y le mando un fuerte abrazo hasta la hermosa Caracas, Venezuela. Chao, igualmente, saludos por allá. Hasta la próxima. Adiós.